El pasado mes de mayo y junio, la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal albergaba una interesante e importante exposición. Aquí se encuentra la colección La mujer en la prehistoria, la herencia invisible, un conjunto de piezas como estas que vemos que pretenden poner en valor el importante papel de la mujer en el pasado. Hoy, el técnico del Aula de la Tierra, Francisco Albarracín, nos va a contar todos los detalles de esta exposición. Una exposición que ha estado abierta al público durante meses y de la que los interesados aún pueden disfrutar en el Aula de la Tierra. La exposición La mujer en la prehistoria, la herencia invisible, está enmarcada en el Paleolítico Superior y el Neolítico. Tanto uno como otro periodo forman parte de la prehistoria. El grueso de nuestra exposición se ubica en la franja del Gravetiense, desde hace unos 33.000 años hasta hace unos 22.000 años. Un periodo en el que habitaban aún animales como los mamuts y que destaca por la dureza climática de la última glaciación que empujó al Homo sapiens a bajar desde el norte y el centro de Europa hasta la península ibérica. De la cultura de los sapiens del Gravetiense destaca la avanzada industria lítica y las llamadas Venus paleolíticas o figurillas representativas femeninas. Desde el Aula de la Tierra se ha cuestionado el papel de la mujer en esta etapa de la historia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué han nombrado la exposición como la herencia invisible? Porque queremos rescatar la parte tradicionalmente no contada que alude a la población femenina. En el siglo XIX, cuando aparece la arqueología, la sociedad estaba en manos de hombres. Las mujeres se dedicaban a ocuparse de la casa, de la enseñanza o en hospitales y orfanatos y no mucho más, siendo ellos los que ocupaban altos cargos políticos, sociales o empresariales, por lo que en la prehistoria se contó desde la mirada de lo masculino. Así que fueron ellos los que otorgaron y determinaron qué tipo de ocupaciones se consideraban más y menos importantes. Como la historia de la prehistoria no se contó desde un punto de vista rigurosamente científico, sino desde el del siglo XIX, se le dio una imagen errónea y tergiversada, que es lo que ha calado y lo que con esta exposición pretendemos desmontar. Ahora, apoyados en el punto de vista de la ciencia, se habla de una prehistoria en la que la cooperación entre hombres y mujeres fue determinante. Esta muestra quiere dar a ver que la mujer y el hombre simplemente colaboraban con un objetivo en común, que era sobrevivir. Para sobrevivir había que conseguir comida, y eso requería de unas tareas imprescindibles que, llevadas a cabo por mientras más gente mejor, serían más fáciles de hacer. Por tanto, el otro cometido era reproducirse, hacer el clan más grande. Un clan con más gente vivía mejor que uno con menos, a efectos de conseguir recursos, seguridad, etc. De esa manera, la supervivencia estaría garantizada y eso no era tarea ni de unos ni de otros. Era tarea compartida en la que intervenían hombres y mujeres. La diferenciación entre los roles de unos y de otros no existía prácticamente, salvo en lo que solo podían hacer las mujeres: quedar embarazadas, tener hijos y amamantarlos en el inicio de su vida. Eso hacía que las mujeres desempeñaran tareas que les permitieran no alejarse de los poblados, encargándose así de lo que se llama las actividades del cuidado y del mantenimiento, la organización y cohesión social de las comunidades, la salud, la alimentación, atuendos, etc. Un papel fundamental para la supervivencia y el desarrollo de las primeras comunidades.
En el Paleolítico superior, con unas condiciones de vida extremas, eran tan incuestionable y poderoso el objetivo que solo podía tener éxito si se llevaba a cabo en común. Era una historia de cooperación. Fue en el Neolítico, con los excedentes de producción de la agricultura y la ganadería, cuando sí empezó a haber un reparto de tareas más marcado. Todos estos detalles que Francisco Albarracín ha compartido hoy con nosotros, también lo ha hecho a lo largo de los meses con los niños y niñas de los distintos centros educativos de la localidad. Son varias las excursiones que durante estos últimos meses se han realizado para conocer esta exposición en profundidad. Unas excursiones que también se han realizado con los niños y niñas del campamento y con las que se ha pretendido acercar a los más jóvenes la historia de una forma muy visual y tangible. Estas han iniciado con un primer acercamiento a la historia a través de varias dinámicas, como la visualización de un vídeo que enmarque y dé contexto a esta exposición o un ejemplo práctico de lo fácil que resulta ocultar una parte de la realidad. Quisiera hacer una foto de la clase de quinto C para que quede constancia, para que quede en el recuerdo, para que quede en la historia que habéis estado visitando la exposición de la mujer en la prehistoria. ¿De acuerdo? Y para eso, pues me gustaría que las niñas os pusierais a un lado y los niños a otro lado. ¿Vale? Las niñas aquí y los niños aquí. Y ahora yo voy a hacer la foto, las maestras también os ponéis. Y ahora yo voy a hacer la foto para que quede el recuerdo de que quinto C del Félix Plaza estuvo en la exposición. ¿Estamos? ¿Os gusta la foto de quinto C? Ha salido un niño. ¿Os gusta la foto de quinto C? ¿Eh? Ya tenemos un recuerdo de que quinto C estuvo aquí. Y vosotros no salís. Pues, ¿tú crees que la historia, si yo pongo, si ellos sacan en televisión que quinto C estuvo aquí y solo aparece en ella, la historia está bien contada? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que nos ha pasado, que sobre la prehistoria solamente se le ha dado visibilidad al hombre. ¿Y las mujeres entonces qué? ¿Dónde estaban? ¿Haciendo ganchillos en su casa? ¿Mirando a las estrellas mientras que los hombres estaban cazando mamuts? No, ¿verdad? Estaban haciendo cosas y seguramente eran cosas muy importantes, ¿verdad? Esta exposición, que pretende realzar y dar valor al papel real de la mujer a lo largo de la historia, ha sido explicada a los escolares de una forma muy sencilla y cercana para que sean capaces de comprender un tema que realmente es complejo. Hay pueblos que viven sin comer carne y pueden vivir, ¿no? Hay pueblos que viven, me refiero a pueblos, a tribus, a comunidades que viven sin comer pescado y no pasa nada, ¿no? Comen otras cosas. Hay pueblos que viven sin comer vegetales y no pasa nada, comen otras cosas. Pero de lo que no se podía, a lo que no se podía renunciar era a cuidarse unos a otros y a mantener la comunidad. Y en esto, quien tuvo un papel esencial y fundamental, imprescindible, fue la mujer. Pues en este panel vemos lo que se le llaman las actividades de cuidado y mantenimiento. Cuando se habla de cuidado, se habla de cosas esenciales. Pensad que entonces no habían supermercados, no habían frigoríficos en las casas, no habían las comodidades que tenemos hoy en día para vivir confortablemente. Cuando se cazaba, la carne se empezaba a podrir automáticamente. Con mucha frecuencia se comían alimentos en mal estado, con lo cual tenían que encontrar formas de paliar aquello. Cuando hablamos de cuidar un poblado, no es que estuviéramos hablando de coger un trapito y pasarle a los muebles el pronto y el paño.
No, estamos hablando de precisamente ese tipo de cosas, de que se había descuartizado una pieza de casa y quedaban restos con sangre, tal, que producían gusanos, que producían moscas, que daba ese tipo de suciedad. En el mantenimiento estaba la fabricación de cestas, estaba la fabricación de las propias casas de chozas, estaba el hacer un fuego y mantenerlo, porque no había un mechero ni una hornilla con la que tú enciendes un fuego, lo apagas y lo vuelves a encender cuando quieras. Había que mantener ese fuego porque era una cosa muy difícil de hacer. La construcción de herramientas de piedra. Ahora después veremos que las herramientas se hacían tallando y puliendo un tipo de piedra que se llamaba sílex. Y luego, algo muy importante era el cuidado de los bebés. Hoy en día es tan fácil como ir a un supermercado y comprar leche en polvo y alimentos que hay para bebés y el crío pues sobrevive y se cría perfectamente. Pero entonces el crío dependía durante los primeros años de vida exclusivamente ¿de quién? De su madre. Si no, ¿qué pasaba? Pues que moría. A pesar de que la prehistoria fue una época marcada por la supervivencia, también hubo hueco para el arte, un arte que revela una parte de la historia que durante muchísimos años ha permanecido oculta. A través de las manifestaciones artísticas halladas, podemos hacernos una idea de cómo eran las mujeres de las sociedades prehistóricas y en muchos casos hasta de qué papel desempeñaban. Destacamos dos tipos de arte, el arte parietal o de pared, mediante proyecciones de manos y huellas, pinturas rupestres, grabados o bajorrelieves. En el arte mueble, mediante figuras transportables como son los llamados ídolos o las figurillas representativas femeninas, las cuales llaman especialmente la atención. No se tiene certeza absoluta de qué quieren decir esas representaciones, si son símbolos de fecundidad, de prosperidad, amuletos, retratos, juguetes, etc. Aunque haya arqueólogos que defiendan distintas teorías al respecto, de lo que no cabe duda es de la importancia de la mujer como para abordar un apartado concreto e importante del arte. Entre estas figuras hay algunas especialmente conocidas. Estamos viendo la llamada Venus de Hohlfels, encontrada en Alemania, y es la manifestación artística en forma de figuritas femeninas más antigua que el ser humano conoce hasta hoy. Sus formas, pues sí, son voluminosas. Incluso vemos que tiene unas franjas, una especie de cicatrices sobre el pecho que nos recuerdan a las que tienen muchas tribus africanas, a los tatuajes, aunque son pequeños cortes muy finos en la piel. A nosotros puede darnos un poquito de yuyu ver esas cosas, pero para ellos es una simbología de belleza, es un canon de belleza, el hacerse ese tipo de dibujos cortados en la piel. Y estamos viendo que, aunque no tiene cabeza, tiene un pequeño ojal. Entonces no habían llaves, pero sí nos está diciendo que esta figura era un colgante, que lo tiene hecho para introducir una cuerdecita por ahí y poder ser colgado. De la misma forma que hoy en día hay gente que llevan una cruz o cualquier otro símbolo colgado en su cuello, pues pudo ser una alegoría bien a la fertilidad, porque estamos viendo a una mujer voluminosa que se está sosteniendo, que está llevándose las manos a su vientre. En este expositor estamos viendo una colección de Venus de distintas partes de Europa. Entre ellas destaca la Venus de Willendorf, que es de la que nos han hablado en el vídeo. Fue encontrada en Willendorf, Austria, y para ese país es como un símbolo nacional. Esta figurita está hecha en caliza y tiene la característica
de que parece tener un gorro, un tocado. Aquí, si os dais cuenta, hay una característica, y es que estas Venus no tienen cara. Vemos que unas tienen el cuerpo entero, que otras le faltan, pero ninguna tienen cara. Se piensa que los artistas que hacían las Venus, las figurillas femeninas sin cara, tal vez estaban representando el concepto de la mujer en general. No estaban haciendo a ninguna mujer en concreto. Y aquí pues vamos a ver algunos ejemplos de los primeros selfies de la historia. Y bueno, si no habían cámaras de fotos, ¿cómo me hablas de selfies? Bueno, habían otras formas de hacerlo. Aquí estamos viendo las figuritas de la Venus Dolni Bestonice. Es una careta pequeñita con una cara perfectamente definida y sabemos que puede ser el primer retrato de la historia. Sí, ya sé que un retrato lo asociamos o a una pintura, alguien que te hace un retrato pintado, o simplemente a lo que he dicho antes, a coger el móvil y hacernos un selfie, ¿no? O hacérselo a alguien. Pero entonces lo que habían eran figuritas que poder tallar con las herramientas de las que hemos hablado. Entonces yo puedo coger y esculpir tu cara en un trozo de hueso, de madera, de piedra, y este es el caso. Cerca de un enterramiento se encontró esta figurita. Se dieron cuenta de que la figurita tiene una marca en la cara que coincidía con la marca de la cara de la persona, de la mujer que estaba en el enterramiento. Era similar. Entonces, ahí vieron que se trataba ya no solamente de alguien que hizo un muñequito, una cara cualquiera, sino de que estaba retratando a esa persona que estaba enterrada. Aquí, justo al lado, estamos viendo la Dama de Brasenpuy o Dama de la Capucha. Es otro rostro muy bien definido, hecho en marfil de mamut. Es una de las figuritas de las caras más bonitas que aparecen en la prehistoria. Y parece tener un tocado en el pelo, una especie de velo o de redecilla que la hace muy singular. Muchas de estas Venus de los hallazgos y de los yacimientos de la prehistoria se han conocido por casualidad. Es el caso, por ejemplo, de la Venus del abrigo de Pato. El abrigo de Pato, en Francia, estaban excavando, estaban buscando restos de la prehistoria y de pronto cayó una tormenta muy grande. Arrastró barro, ramas, piedras, incluso el propio puesto de trabajo que tenían los arqueólogos se lo llevó por delante, planos, apuntes que tenían en papeles, y a la otra mañana una chica que estaba trabajando con ellos, de becaria, pues fue a recoger las cosas. Y entre los papeles que estaba recogiendo, pues para ponerlo en algún sitio para que se secaran, cogió una piedra y se dio cuenta de que en esa piedra había esculpida la figurita de una mujer embarazada. La casualidad llegó al descubrimiento de la Venus del abrigo de Patau. Aunque llamar Venus a todas estas figuras que estamos conociendo y que se encuentran en la exposición es un término incorrecto desde el punto de vista de los estudiadores de la prehistoria. Podemos decir que el término Venus es inadecuado. Venus era la diosa romana de la belleza y la fecundidad. Paul Hurold llamó así a la primera figura femenina que apareció desnuda y la comparó con el modelo de belleza de las esculturas grecorromanas, llamadas Venus púdicas porque se tapaban senos y pubis. A esta la llamó la Venus impúdica, porque no aparecía con ellos cubiertos, quedando acuñado así el término Venus para nombrar a las que se descubrieron posteriormente. Hoy se considera un término erróneo porque las figuras femeninas prehistóricas no seguían un mismo patrón estético. Por lo tanto, un gran número de personas del mundo de la prehistoria no creen que Venus sea un término adecuado, llamándolas simplemente figuras representativas femeninas.
femeninas. Por otra parte, el arte mueble de la prehistoria no queda limitado a la representación de mujeres. Hay muchas otras piezas que fueron creadas con el objetivo de materializar la realidad, creencias y formas de vida de aquellos años. Este es el hombre león de Estadell. Se encontró en el mismo yacimiento que la Venus de Hohlfels, la que hemos visto que era un colgante, la más antigua de la humanidad. Y tiene una característica que llama muchísimo la atención. En un tiempo donde tal vez pudiéramos pensar que la imaginación era algo muy limitado, que se basaba en copiar a la naturaleza, aquí alguien pensó en hacer una figura que fuera mitad hombre, mitad ser humano, mitad león. Han hecho copias de esta figura en talleres de paleoescultura, de escultura de arqueología experimental, y se ha tardado casi 400 horas en hacer esta figura con los mismos métodos que la hacían en la prehistoria. Si en una época donde lo imprescindible es comer, porque si no nos morimos, donde basamos nuestra vida en eso, en buscar alimento, ¿por qué se le dedica 400 horas en hacer una figura como esta? Pues está claro, porque algo muy importante tenía que querer decir la figura. De esta forma se demuestra que el arte parietal iba más allá de lo estético y pretendía transmitir a través de sus creaciones, además sujetas a muchas y diversas interpretaciones. Esta figura, la Venus de Lausel, la dama del cuerno que se le llama también, nos está posiblemente dando un mensaje. Es una mujer de caderas anchas, de volúmenes grandes, que se está tocando la barriga. Su barriga es acentuada, se está tocando la barriga y al mismo tiempo está mirando un cuerno de bisonte. Los cuernos se interpretaban como símbolos de abundancia, de suerte. Era una especie de invocación a la suerte, a la abundancia. Y este cuerno tiene 13 hendiduras que pueden simbolizar los ciclos de la luna. Posiblemente esta mujer estaba contando cuántas lunas le faltaban para tener a su hijo y que ese hijo les trajera prosperidad. Todas estas creaciones artísticas que se han podido descubrir en esta exposición y posteriormente en el aula de la tierra de la localidad fueron posibles gracias a la creación de las herramientas. Deciros que la invención de las herramientas en piedra por parte del ser humano fue lo que nos hizo avanzar como especie, evolucionar. El vernos ayudados por herramientas, eso supuso un hito increíble para que lleguemos a ser lo que somos hoy. Pasamos de ser simples animales a ser gente que se daba cuenta que con esas piezas de piedra con ciertas formas sacadas, con un pincho hecho, con un lado que cortara, podíamos hacer nuestra vida mucho más confortable. Podíamos defendernos, podíamos conseguir comida y podíamos hacer cosas como estas, crear el arte. Parecen figuras muy sencillas, unas están hechas en hueso, otras, las que estuvieron hechas en madera, han desaparecido, porque la madera es algo orgánico y blando que termina con los años deshaciéndose. En mamut, en cuerno. Entonces, estas figurillas las herramientas que tenían para hacerlas eran estas piezas de sílex que eran como cuchillos de cristal que les servían pues para fabricar armas y para fabricar pues estos útiles para hacer las Venus. Muchas de estas piezas fueron creadas por mujeres, lo que pone de manifiesto una vez más las importantes aportaciones que éstas han realizado a la historia. También pone de manifiesto lo equivocada que está la sociedad y la cantidad de suposiciones que aún a día de hoy existen y son totalmente erróneas. Con la llegada de la paleontología y la arqueología en un siglo XIX en el que la visión del mundo
era estrechamente descrita por hombres y escrita desde su único punto de vista, cuando el papel de la mujer en la sociedad, salvo excepciones, se ceñía a labores de la casa, al trabajo en hospitales u orfanatos o como mucho a la enseñanza, las ideas prefijadas sobre los hallazgos arqueológicos se masculinizaban sin dar lugar a poder ser contrastadas. Se creía firmemente que la mujer no podía haber ocupado un puesto relevante en las comunidades prehistóricas, que en la prehistoria no se enterraban a los muertos, dando por hecho que se carecía de humanidad en ese sentido, que la mujer era grácil, delicada, esbelta y fina, y que por eso no habían podido ser cazadoras ni desarrollar labores de gran esfuerzo físico. Eso era algo asociado solamente a los hombres. En 1872, en la gruta de Grimaldi, en la frontera de Italia, Émile Rivière descubre un esqueleto completo de un ser humano perteneciente al Paleolítico, con su ajuar funerario y ornamentos, con una especie de gorro hecho de caracolas al que llamó el hombre de Mentón. Este importante hallazgo, sin embargo, quedó olvidado durante más de 100 años, hasta que en la década de los 90 del pasado siglo se volvió a poner el foco sobre él. Era un individuo bastante alto y robusto, así que automáticamente se pensó que era un hombre. Tenía el cráneo decorado como con la importancia de un jefe. ¿Y quiénes se pensaban que eran tradicionalmente los jefes? Los hombres. Pero al realizar estudios anatómicos se fijaron en la anchura de las caderas, como las de alguien que ha dado a luz. También tenía el húmero muy desarrollado, como el de quien lo ha ejercitado constantemente haciendo tareas físicas muy duras. Así que se realizaron estudios anatómicos que demostraron que se trataba de una mujer robusta de unos 30 años a la que se rebautizó con el nombre de la Dama de Cabillón, que es el nombre de la cueva donde se encontró. Vivió hace unos 24.000 años, en el periodo gravetiense. Las comunidades gravetienses daban mucha importancia a la calidad de las herramientas que fabricaban. Se preocupaban por su aspecto físico y hace pensar que las mujeres tuvieran un papel muy activo. Así que, por la lectura que hacemos del enterramiento de la Dama de Cabillón, en el que aparecen objetos asociados a su vida, como son varias puntas de flechas, 2 dagas de sílex o un punzón de hueso, además del adorno de conchas de su cabeza con más de 200 caracolas y dientes de venado, podemos deducir que, además de cazadora a niveles más allá de la caza menor de pequeñas aves y roedores fuera del poblado, pudiera ser un miembro muy destacado e importante de su comunidad. Igual que algunas piezas de las que hablamos son de gran relevancia para el estudio de la historia, otras cuentan curiosas historias y hasta anécdotas. Todos son cráneos de mujeres. Cuando se han estudiado, se ha determinado que eran mujeres. Aquí vemos a la famosa, no sé si os suena, Lucy, la Australopithecus, famosa, considerada la abuela de la humanidad. Se hizo famoso su esqueleto a raíz de que unos arqueólogos excavando en África la encontraron mientras estaba sonando una canción de un grupo muy famoso que había antes que se llamaba The Beatles, y la canción se llamaba Lucy in the Sky with Diamonds. Todos estos conocimientos y curiosidades que en esta Laurinte Visita hemos compartido con ustedes, los han adquirido a lo largo de los meses los niños y niñas que han tenido la oportunidad de visitar la exposición y disfrutar de esta actividad, que finalizaba con un cuestionario para descubrir si realmente habían atendido y había sido de su agrado. Y por si esto fuese poco, desde Laurinte Visita también los pusimos a prueba. Alejandro José Ruiz es uno de los alumnos que hoy ha estado en esta visita a esta importante e interesante colección. Cuéntanos qué te ha parecido.
Pues hemos hablado de las pinturas rupestres, de cómo era antes el Paleolítico, de la importancia del hombre y las mujeres en la prehistoria, y también hemos visto una exposición de un montón de figuras, tanto como mujeres como de hombres, y hemos visto que había antes las mujeres que no se veían mucho en las películas y en las cosas, pero en verdad tenían un papel muy importante en esa época, porque se encargaban de hacer la comida, como la mayoría, para ayudar al pueblo, porque si las mujeres, ahora mismo los hombres comerían comida cruda, con larvas y mucho más. ¿Qué es lo que es más interesante y lo que más te ha gustado? Pues las figuras que hay, porque algunas representan cosas muy importantes del Paleolítico y cosas importantes como en el Torcal, que hay una figura llamada el Tornillo, y hay una marioneta que es la primera del mundo, que debería ser muy difícil hacerla, porque tallar un agujero que es muy pequeño para luego meter un hilo yo creo que sería muy complicado. Y también hemos visto como un amuleto que se usaba como para dar suerte. Y también allí hay una figura que una mujer está sosteniendo como un cuerno, que eso da buena suerte para que cuando nazcan sus hijos les traiga prosperidad. Al final, en el juego que habéis hecho ya en el aula de arriba, ¿de qué equipo eras y quién ha ganado? Éramos el equipo 2 y ha habido algo que yo me he saltado, porque estábamos jugando y en una de las rondas un chico dijo una pregunta equivocada, la respuesta equivocada, y todos los del grupo, no, es la C, la C, la C, la B, la C. Y entonces íbamos a ganar, pero porque dijeron eso, les dieron por válido y llegamos a empatar al final. Bueno, y si yo ya te pregunto por último, ¿cuál es el nombre de la abuela de la prehistoria? ¿Tú te lo sabes? Me lo sabía, pero se me olvidó porque estábamos jugando los juegos, porque tuve que recordar un montón de esta sala, porque me preguntaban cuál era, por qué había figuras de así, por qué se llamaban algunas pinturas de muebles y varias cosas más. Bueno, pues vamos a responder a la pregunta que te he hecho, y se llama Lucy, la abuela de la prehistoria. ¿Te suena ahora? Sí, porque hicieron los Beatles, le pusieron como un nombre, que era algo de Lucy in the Sky with the Stars. Bueno, nos despedimos ya con Alejandro José, que se ha portado muy bien y que le vamos a poner un 10 porque se ha acordado y ha estado atento a todo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y Ángela Rubio es otra de las alumnas que ha disfrutado hoy de esta visita guiada. Cuéntanos qué es lo que a ti te ha parecido más interesante. Pues la pila de cosas que tiene la prehistoria, que de la mayoría yo no lo sabía, porque hacemos exámenes y damos cosas de la clase, pero no de tanto, y me ha sorprendido muchísimo como las figuras que hacían antiguamente. Cuéntanos un poco los detalles que hoy Fran Albarracín ha compartido con vosotros. Pues no sé cómo explicártelo, como la de detalles, como la importancia que tienen las mujeres en la prehistoria, que no se quedaban arrastrándose el ombligo, se hacían una pila de cosas. ¿Tú, por ejemplo, sabías que las mujeres en la prehistoria también habían sido cazadoras? Yo lo sospechaba, pero no lo sabía. Claro, había muchísimas cosas que hacían las mujeres y que realmente no sabíamos, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese papel tan importante de la mujer en la prehistoria que hoy os han contado. Pues que las mujeres, cuando los hombres se iban a cazar mamuts y eso, se quedaban viviendo entre ellas para que no se pierda el compañerismo y la amistad entre todos. ¿Qué te parece que desde el cole os traigan a ver esta exposición y os acerquen un poquito más a lo que es el papel de la mujer, a la prehistoria y un poco también a la historia en general? Y así también pues salís un poco de las aulas y veis las cosas de forma real y no solo en los libros, ¿no? Sí, porque allí con los libros pues nos aburrimos un poco en clase, entonces que vengan aquí a hacer esta actividad está súper bien porque aprendemos y no nos aburrimos. ¿Te gustaría que cuando haya otra exposición del Aula de la Tierra venir a visitarla? Sí, me gustaría muchísimo, está súper chulo. Bien, pues muchísimas gracias, me alegro de que hayas disfrutado.
Nada. Ya ven lo mucho que han aprendido tanto los niños como los adultos que han tenido la oportunidad de visitar esta exposición, especialmente los que lo han hecho guiados. Gracias a Francisco Albarracín por adentrarnos en este laberinto de visita en la exposición y permitir que todos los vecinos y vecinas, además de verla, puedan comprenderla. En resumen, los sapiens de hace 40.000 años eran gente que ya habían desarrollado habilidades imaginativas y gustos artísticos con una sensibilidad exquisita y daban importancia a la belleza, no solo a la que ofrecía la naturaleza, también la del propio ser humano, representándola en distintos estilos artísticos. No solo dibujaban y pintaban bisontes que han llegado hasta nuestros días usando poco más que unos palitos y un poco de pigmento, sino que eran capaces de tallar y dar forma a la piedra con medios muy rudimentarios. Usaban las protuberancias de las rocas para dar volúmenes, pintaban escorzos y expresiones con gran estética y realismo. O sea, eran auténticos artistas. Por otro lado, tanto en la prehistoria como hoy en día, el ser humano, curioso por naturaleza, se ha hecho las mismas preguntas y ha puesto su fortuna en manos de fuerzas exteriores con actos de fe manifestados de muy diversas maneras. Por último, la mujer ha jugado un papel imprescindible desde los comienzos de las comunidades más antiguas, no solo por su papel de madre dadora de vida, sino por el desempeño de actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, lo que fue, es y será.